Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Cabulla en esta su edición parlamentaria de cara a las elecciones que se realizarán este 6 de diciembre del presente año en función del nuevo periodo parlamentario 2021-2026. Como en anteriores capítulos, en anteriores episodios, hoy vamos a estar conversando con una invitada especial, en este caso, bueno, para mí muy especial, amiga, educadora, abogada, activista por los derechos de la diversidad sexual en el país y pues hoy por hoy candidata a voto lista nacional por la Alianza Redes Soluciones para Venezuela, una alianza opositora en este caso, pero bueno, no por ello vacía de propuestas para la población venezolana, para este nuevo periodo en el hemiciclo. Ella es Richelle Briceño. Bueno, bienvenida Richelle, voy a proceder a retirarme el tapabocas para conversar con más comodidad. Y bueno, nada, muy contento de verdad de tenerte en esta ocasión en el programa. Puedes también quitarte el tapabocas y bueno, nada, bienvenido. Gracias. Déjame entonces retirarlo. Ajá. Bueno, Richelle, eso, nada, creo que un poco también vale la pena plantear sobre tu trayectoria en función de la lucha por los derechos de la diversidad sexual acá en Venezuela. Recientemente, el año pasado, fuiste parte de la comisión que presentó un anteproyecto de ley para el resguardo de los derechos de nuestra población sexo-género diversa acá en Venezuela y bueno, has venido eso acompañando y participando en diversas actividades de formación, de difusión y de sensibilización de cara a nuestros derechos. Ahora, bueno, ahondando un poco como ahora en esta carrera electoral, ¿qué te motivó a aceptar esta postulación? ¿O cómo además llegaste a esta postulación? Sí, es una pregunta interesante, ¿no? Porque te puedes preguntar básicamente por qué un activista de derechos humanos se inmiscuye en la política. Se supone que los activistas y las activistas debemos hacer presión desde afuera, no tenemos por qué estar dentro de la política. Obviamente esto obedece a un panorama de falta de los políticos en su formación sobre derechos humanos. Si los políticos realmente estuvieran formados en derechos humanos, no haría falta que activistas de derechos humanos hiciéramos política, porque ellos deberían ser obviamente los garantes en cumplir el precepto constitucional sobre la preeminencia de los derechos humanos. Y cuando tú analizas qué significa ese concepto, ese preconcepto constitucional, te das cuenta que respecto a la población LGBTI ha quedado vacía, ha quedado sin sentido en estos últimos 20 años. Entonces, digamos que eso de una otra forma fue lo que a mí en particular me motivó a realizar política. ¿Por qué? Porque tienes que ser estratégica. Si acudes todo el tiempo al Tribunal Supremo de Justicia, si acudes todo el tiempo a los órganos, a las instituciones del Estado, si acudes al órgano legislativo y no ves respuesta, es porque entonces algo está sucediendo. Y lo que está sucediendo es un principio de discriminación por omisión por parte de los organismos del Estado. Entonces, estratégicamente hay que ocupar esos espacios de poder y de decisión y de incidencia política. Okay. Por eso, en mi caso, pues cuando se me hizo la propuesta, en principio lo pensé porque decía, bueno, ¿qué significa para Richelle Briceño tener que ser representado, participar dentro de un partido político? Significaría, por un lado, posicionarme, ciertamente desde el punto de vista político, pero también sería restringirme como activista porque ahora me debo a un partido político. En cambio, como activista, yo me podía oponer a cualquier posición del partido político, o sea, llámese PSUV, llámese Redes, llámese Soluciones para Venezuela, Primero Justicia, lo que sea. Ahora, bueno, estoy dentro de esta plataforma de Soluciones para Venezuela y me toca de una otra forma responderle a ese partido. Sin embargo, te puedo confesar que uno de mis primeros principios es que mi convicción por la lucha sobre los derechos humanos de mi población no se negocia, ni está en juego. O sea, mis principios respecto a la materialización de los derechos humanos de nuestra población no está en negociación. Para mí eso es lo primero. Y va a estar siempre por encima de cualquier partido político que pueda representar o en el cual yo pueda participar. Okay. Un poco ahora de cara como al escenario, bueno, nacional e internacional que rodea esta convocatoria electoral, considerando las principales contradicciones que vimos en el país, todavía la preexistencia de una polarización, de una gran polarización, las problemáticas económicas debidas al bloqueo y, bueno, la mala gestión, a los errores de gestión política interna. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, las prioridades que deben atenderse? Sí. O sea, no solamente en términos de la población LGBTI, sino de la gestión parlamentaria en general. Sí, el país somos todos, correcto.
y todos padecemos por igual, digamos, la crisis política, social, económica y cultural que estamos viviendo aquí en el país. Yo creo que uno de los grandes males que estamos padeciendo es precisamente las posiciones extremistas. Y cuando hablo de posiciones extremistas me estoy refiriendo a posiciones extremistas tanto del partido de gobierno como posiciones extremistas del partido de esa oposición radical llamada G4, que se dedica a pedir bloqueos, sanciones económicas, intervención militar extranjera. Y obviamente nosotros los venezolanos lo que queremos es que se nos resuelvan nuestros problemas. Nosotros queremos que haya luz, nosotros queremos que el metro funcione, nosotros queremos que haya agua, que los servicios estén completos. Nosotros aquí no necesitamos que vengan a resolver nuestros problemas. Aquí en Venezuela nosotros tenemos todo el recurso humano, todo el capital político para poder salir de esta crisis. Entonces creo que nada le hace más daño al país que estos extremos. Por eso, desde la plataforma Soluciones para Venezuela queremos presentar una nueva alternativa. Una nueva alternativa democrática que parta de las bases de la organización, que el ciudadano se siente identificado. Porque ahora pareciera que estos extremos están en el idealismo e intentan pues aniquilarse el uno al otro, mientras que los que estamos en el medio, que somos los venezolanos de a pie, pues estamos sufriendo las consecuencias de, por un lado, de la ineficiencia y por el otro lado de este bloqueo de sanciones económicas que nos tienen ahogados. Este país está quebrado económicamente en este momento. Nosotros tenemos que plantear dentro de la Asamblea Nacional cómo vamos a superar ese bloqueo de esas sanciones. Eso sí, no es que nos vamos a arrodillar ante otros países. Nosotros tenemos que ser soberanos, nosotros tenemos que hacer respetar la Constitución. Y hacer respetar la Constitución significa que debamos ejercer nuestra ciudadanía. No es que las elecciones tienen que ser avaladas por la comunidad internacional. Los primeros que tenemos que avalar las elecciones somos los venezolanos. Y las avalamos precisamente en el momento de la participación. Y después de la participación, del reconocimiento. Y después del reconocimiento, bueno, que cada persona que ha sido elegida cumpla con su deber. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Richelle, por presentarnos un poco este análisis del contexto general que rodea esta convocatoria electoral. Vamos a ir a una pausa y bueno, seguimos profundizando un poco ahora tus propuestas de cara al trabajo o a partir del trabajo que vienes desarrollando como activista de los derechos de la diversidad sexual. Ya regresamos. Estamos de vuelta en este segundo segmento de La Cabulla, donde conversamos con Richelle Briceño, educadora, abogada, candidata votolista por la Alianza Redes y Soluciones para Venezuela, a este nuevo periodo parlamentario 2021-2026. Bueno, y decíamos, Richelle, que en este segundo segmento la idea era un poco como indagar más, partiendo de lo que ha sido tu trayectoria como activista también de los derechos por y para la diversidad sexual en Venezuela. Uno de tus principales trabajos ha sido el acompañamiento, bueno, yo creo que no solamente acompañamiento, el gestar, el parir esta demanda contra o al TCJ por el reconocimiento de la identidad de género. Es como una de las principales luchas que has encabezado desde el 2016, si no me equivoco. Así es. Y también un poco dentro de la investigación que hacía el equipo de producción, se planteaba tu participación en una interpelación, vamos a decirlo así, que se le hizo al diputado Germán Escarrá, al constituyentista Germán Escarrá, después de unas declaraciones ahí un poco como homofobia, y bueno, que eso concluyó en la presentación de un anteproyecto ante la ANC el pasado año. Ahora, de cara a este nuevo periodo parlamentario, partiendo de toda esta trayectoria, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Por qué lucharías en función de los derechos de la diversidad sexual en este nuevo periodo? Sí, fíjate, respecto al tema legal, la población LGBTI acá en Venezuela está acéfala. Nosotros no tenemos ninguna ley, digamos, que pueda cubrir todas las necesidades que demanda la población LGBTI. Yo quiero recordarle a la audiencia que la población LGBTI es uno de los grupos no solamente vulnerables, sino de los más vulnerados que existen socialmente en Venezuela, por todo el sistema machista, patriarcal, al cual nos enfrentamos día a día. Entonces, en este sentido, nuestra población se encuentra desprotegida desde el punto de vista legal y jurídico. Hemos intentado acciones en el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, para la nulidad del artículo 44, que permitiría establecer el matrimonio igualitario en Venezuela.
hemos establecido acciones en el Tribunal Supremo de Justicia respecto al reconocimiento de la identidad de género. Tenemos 3 años esperando la sentencia. Ahorita el 16 de noviembre se cumplen los 3 años en flagrante violación a la Constitución, porque se supone que uno de los principios jurídicos de este país es que exista celeridad procesal. Entonces no hay motivo por el cual un tribunal se tarde 3 años en dictar sentencia. Se trata de un desarrollo de argumentos, basados en la Constitución. No estamos pidiendo que se determine una nueva ley de gravedad, por ejemplo. Estamos pidiendo simplemente derechos. Eso no ha sucedido hasta el momento, luego de 3 años de aquella audiencia oral y pública que realizamos en el 2017, pues no hemos obtenido respuesta. Y eso se traduce en problemas para la comunidad trans. Yo creo que tú lo has vivido, yo lo he vivido, toda persona trans lo ha vivido, porque te somete a la discriminación, te somete al escarnio público, limita tus derechos y te coloca en un estado de inexistencia jurídica, no existe jurídicamente. Yo creo que las personas trans en este país estamos por debajo de los extranjeros indocumentados, o a la par. Un compañero decía que los animales, o sea, sin discriminar a los animales, pero que tienen más derechos que nosotros. Bueno, fíjate, existe una fiscalía especializada para investigar delitos contra los animales. Nosotros acá hemos pedido desde el año 2015 la creación de una fiscalía para la investigación de los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Por eso lo dije hace un momento, la discriminación por omisión ha sido la forma como el Estado ha discriminado a nuestra población en este país. Ahora, respecto a las propuestas, nosotros queremos retomar, desempolvar la ley, el anteproyecto de ley de matrimonio igualitario que se introdujo en la Asamblea Nacional en el año 2014. Eso quedó allí engavetado. Y esta fue una acción civil por parte de Venezuela Igualitaria, apoyada por la sociedad civil. Se entregó junto a la sociedad civil y la recibieron, pero la engavetaron. 6 años después no se ha tenido respuesta. La Asamblea Nacional está en omisión legislativa. Y no solamente está en omisión legislativa porque es así, sino porque el Tribunal Supremo de Justicia así lo declaró. Y el Tribunal Supremo de Justicia declaró que la Asamblea Nacional estaba obligada a legislar. Entonces, por eso insisto que la omisión ha sido la forma de discriminación del Estado en contra de la población LGBTI. Entonces, desempolvar ese anteproyecto de ley. Ese anteproyecto de ley, las personas pueden preguntarse, bueno, pero ¿para qué se quieren casar? Es una pregunta válida, y vale la respuesta. La respuesta, bueno, yo creo que tiene 2 vertientes, una moral y ética. La moral y ética porque partimos del principio de que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, si todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, significa que todas las personas tenemos los mismos derechos y con los mismos nombres. Porque ha habido propuestas, bueno, pero vamos a llamarle uniones civiles. Ya va, pero es que si las demás personas les llaman matrimonio, ¿por qué nosotros le vamos a llamar uniones civiles? Es como que usted le diga a un afrodescendiente, por ejemplo, usted va a tener libertad condicional. O a la mujer usted le diga, por ser afrodescendiente, o a la mujer usted le diga, usted va a tener derecho al voto asistido. ¿Me explico? O sea, o el derecho es para todas las personas o no lo es. Y si nos calificamos como libres e iguales en dignidad y derecho, significa que con los mismos nombres nos reconocemos ante el derecho, ante la justicia y ante la legalidad. Ese es desde el punto de vista moral, porque significaría entonces que las personas homosexuales, las personas gay, lesbianas, bisexuales y trans tienen exactamente la misma dignidad que tienen las demás personas. Ahora, ¿en qué, por ejemplo, favorecería a una persona homosexual que no se quiera casar? Saber que ella está renunciando al mismo derecho que tienen los demás. ¿Me explico? Por otro lado, desde el punto de vista jurídico, ya di la respuesta moral, desde el punto de vista jurídico, bueno, las personas homosexuales, las personas de la población LGBTI tienen derecho a tener una pareja de la cual puedan heredar, perdón, de la cual puedan suceder, de la cual puedan tener toda la protección jurídica, económica, por ejemplo, que les da la relación legal con su pareja. ¿Qué sucede en este país, por ejemplo, cuando una pareja del mismo sexo se separa? Una de las dos se queda con toda.
con todo, con todos los bienes. Bueno, se separa o muere o... Si muere, la familia se queda con todo. Si muere, esa persona ni siquiera tiene la posibilidad de decidir sobre el cuerpo de su pareja. ¿Correcto? Entonces, desde el punto de vista jurídico, estas consecuencias del matrimonio igualitario significa un reconocimiento no solo en lo económico, en lo social, en lo jurídico, en lo cultural, sino también en el reconocimiento de que somos dignos e iguales. Ok. Muchas gracias, Richelle. Yo creo que además esta respuesta permite sensibilizar en torno a un sinfín de propuestas que pudiesen desarrollarse de cara a la garantía de los derechos de la población sexo género diversa en el país, ¿no? Así es. Vamos a ir a una pausa, ya se nos acabó el tiempo este segundo segmento, pero bueno, seguimos ahí profundizando en el tercer segmento de La Cabulla en esta conversación con Richelle Briceño. Y estamos de vuelta en este tercer segmento de La Cabulla, donde conversamos con Richelle Briceño, candidata a voto lista por la Alianza Redes Soluciones para este nuevo periodo parlamentario 2021-2026. Bueno, Richelle, partiendo de lo que también hablamos en el anterior segmento con relación a tus propuestas en función de la población sexo género diversa en el país, nos presentaste, bueno, que una de las prioridades sería el matrimonio igualitario, pero no nos quedó ahí como, nos faltó tiempo para ahondar en otras propuestas. Si quieres, bueno, plantearnos cuáles serían los otros bastiones de esa gestión. Sí, nosotros desde la población LGBTI pensamos, por ejemplo, en una ley integral trans. Okay. No es solamente garantizar la documentación, la identidad congruente de las personas trans, sino también garantizar el derecho a la salud, el derecho a estar en una familia, el derecho a la educación, el derecho a la profesionalización, el derecho a la cultura y al ocio. Para nadie es un secreto que las personas trans son segregadas de todos estos espacios y hay que garantizar sus derechos. Yo quisiera pues no ser la excepción a la regla, sino ser la regla. Que todas las personas trans tengan la misma posibilidad y las mismas oportunidades que tiene el resto de la sociedad para desarrollarse y para sentirse autorrealizadas dentro de la sociedad. Ok, bueno, además vale la pena, aprovechando que dices eso, puntualizar, que no lo hice en los anteriores segmentos, que eres una de las 3 mujeres trans que están postuladas como candidatas a este nuevo periodo parlamentario, cosa que creo que es un logro histórico, pues, y que parte de esta lucha por visibilizarnos, por seguir planteándonos como sujetos políticos. Es un logro histórico, pero que ha significado muchas luchas. Detrás de la persona que les habla, puedo decirles que hay cientos de personas trans que han muerto en las calles. Cientos de personas trans que no han sido reconocidas en sus derechos. Entonces, no, porque la gente pudiera decir, ay, qué chévere, una mujer trans aquí como candidata, pero si supieran y estuvieran conscientes de todo el sufrimiento previo que ha significado esta lucha, quizás serían más conscientes del por qué exigimos derechos. Es así, tienes razón, Richelle. Ahora, partiendo también de la persistencia de obstáculos, o sea, a pesar de estas luchas y del hecho de estar en todos los espacios, persisten obstáculos. Tú comentabas que por vía de la omisión legislativa o jurídica es que se nos ha oprimido. Se nos ha discriminado. O se nos ha discriminado. Pero o sea, ¿cuáles son, digamos, esos obstáculos que continúan ahí? Sí, hay otros obstáculos que parten, por ejemplo, del prejuicio, los dogmas religiosos, los fundamentalismos. Yo creo que las instituciones del Estado están, digamos, de un otro modo alcanzadas por estos tentáculos, porque hay personas que son dogmáticas, que son fundamentalistas religiosas, que han ocupado espacios de poder dentro del Estado y han obstaculizado nuestras luchas. Y no solamente las luchas de la población LGBTI, también la lucha de las mujeres, también la lucha y el reconocimiento para niños, niñas y adolescentes. Que bueno, ahí también un poco a revisar con relación a este auge también de los fundamentalismos que vemos en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en Brasil. Bueno, yo celebro que en Bolivia ellos no hayan tenido la posibilidad de enquistarse en el poder, porque imagínate lo que hubiera significado para el pueblo boliviano tener estos dogmatismos religiosos rigiendo la vida social. Es así. ¿Qué no harías, Richelle, en este nuevo periodo parlamentario y de cara a esta nueva faceta como política, qué no harías en tu gestión? Desconectarme de las necesidades de los ciudadanos. Yo creo que una de las cosas que mueve la fibra política es cuando sales a la calle y escuchas
a la gente que necesita ser oída. Hay mucha desesperanza en la calle. Yo creo que hay que motivarnos, hay que confiar en las fortalezas que como país tenemos, hay que recobrar esa confianza en nuestro país. Ok. Ahora, un poco también de la mano con ese proceso de conexión, tenemos el tema de los movimientos populares, del movimiento LGBT, que aquí en Venezuela, aunque se plantea que no tenemos logros desde el discurso como foráneo, que aquí no hay logros, que aquí no hay nada de la población LGBTI, creo que es, Sí, bueno, como difícil negar que son hay una población posiciones, por luchando. eso te dije desde un principio, son posiciones extremistas que nos hacen daño. Yo Ok. tengo que reconocer, por ejemplo, que sí, socialmente yo salgo a la calle y nadie se va a meter conmigo. ¿Correcto? Eso para una mujer trans, hace 15 años, 20 años atrás era imposible. La pitaban, la silbaban, etcétera, etcétera, más si se daban cuenta que era una mujer trans. Entonces, digamos que Venezuela se ha convertido en un país bastante tolerante respecto a nuestra población, pero eso no es suficiente. Ok. Por ejemplo, ahí, para seguir, digamos, conquistando mejores condiciones, ¿cuál crees que es el papel del movimiento? Pues popular. El papel del movimiento es organizarse. Nosotros necesitamos estar organizados, necesitamos hacernos presentes. No porque un político nos los pida. No, es que ustedes tienen que organizarse, porque al final de cuentas el mandato de un político es garantizar los derechos de la ciudadanía de todos por igual. Pero yo creo que sí tenemos el deber ético y moral de organizarnos y exigir, hacer presión, que nos vean como una fuerza social, como una fuerza con incidencia política, y así poder conquistar nuestros derechos. Los derechos de la población LGBTI en este país no nos van a caer del cielo. Es así. En este país tenemos que lucharlo. Es así. Y lucharlo significa identificarnos en nuestras luchas, dejar de lado la polarización, dejar de lado esas ideologías que bueno, se respetan, pero la lucha es una. Porque a final de cuentas, cuando tú eres discriminado o discriminada en la calle, no eres discriminada simplemente por tu posición política, por tu ideología. Independientemente de cuál sea tu ideología, vas a ser discriminada por tu orientación sexual. Seas rico, seas pobre, seas de clase media, seas afrodescendiente, seas euroblanco, seas indígena, siempre vas a ser discriminado por eso. Entonces, creo que como población, como pertenecientes a esta lucha, debemos unirnos y trazar metas y estrategias para alcanzar nuestros logros. Ok. Dentro de tus declaraciones también hay como un fuerte llamado a la no abstención, o sea, también como distanciándose de ese discurso de cierto sector de oposición que plantea, bueno, que estas elecciones no son legítimas, que para qué participar, que abstenerse del voto. ¿Por qué tu posición es distinta a esa? ¿Por qué consideras que hay que ir a votar? Mira, el voto tiene poder. Esos laboratorios comunicacionales que están forjando mensajes de que votas pero no eliges, este gobierno solamente sale con intervenciones militares extranjeras, esos son mensajes que lo que tienden es a desmotivarnos. Y no, por el contrario, nosotros tenemos todos los mecanismos para enrumbar a nuestro país, para darle una nueva cara a la política del país. Creo que no hay mayor ejercicio de nuestra ciudadanía que es precisamente el voto. En el voto, el Estado y el gobierno se encuentran de tú a tú con el ciudadano, con nosotros los ciudadanos. Y es el momento en el cual le podemos enviar mensajes bien de felicitaciones o mensajes de frustración y de fracaso. Okay. Ese es el momento exacto en el cual el gobierno y el ciudadano se encuentran de cara tú a tú y de frente. Okay. Y le das tu mensaje, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien. Un llamado final a la participación, Richelle. Vamos a participar, vamos a hacernos ciudadanos, no caigamos en el desánimo, tenemos toda la oportunidad para decirle al mundo que en Venezuela sí podemos. Vale, muchísimas gracias, Richelle, por esta presentación tan ardua y detallada pues, de propuestas, en este caso partiendo de tu trayectoria en función de los derechos de la diversidad sexual en Venezuela. Estuvimos así entonces conversando con Richelle Briceño, candidata a votolista por Alianza Redes Soluciones, educadora, abogada, activista de los derechos de la diversidad sexual. Y pues así cerramos este episodio de La Cabulla. En un próximo venimos con más candidatos y candidatas para seguir debatiendo en función de estas elecciones para el 6 de diciembre. Nos vemos.